tardes, amigos televidentes. Les saluda Keilin Delgadillo. Gracias por continuar, por supuesto, asistiendo a este programa de los investigadores médicos, en donde siempre tenemos el compromiso de llevar hasta la comodidad de su hogar información de calidad. Nos trasladamos hasta Matagalpa, la perla del septentrión, para conocer a médicos especialistas que están comprometidos con la salud de las familias nicaragüenses. Vamos a darle la bienvenida al doctor Josué Cruz Bonilla. Él es médico internista y obviamente vamos a conocer parte de sus casos y esas patologías que ve con recurrencia. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar aquí presente con ustedes compartiendo de nuestra experiencia. Estamos en Matagalpa, pero usted atiende en Estelí, ¿verdad, doctor? En Estelí, en el consultorio de endocrinología y diabetes. Ahí estoy situado por ahora. Doctor, cuéntenos un poco qué es lo que usted ve con más frecuencia, ¿verdad?, en su consultorio en esta zona del país. Bueno, frecuentemente por mi especialidad lo que más vemos somos pacientes crónicos, pacientes que tienen patología ya de larga data, sobre todo lo que es diabetes mellitus e hipertensión arterial, que son por excelencia las patologías crónicas de los pacientes mayores, adultos y mayores. Doctor, hablemos de diabetes. Conocemos estos diagnósticos tan frecuentes en nuestro país. Cuéntenos qué es la diabetes, doctor. Bueno, la diabetes se conoce por ser un trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono. Esto quiere decir que las personas, al ingerir los hidratos de carbono, que son componentes macronutrientes de la dieta muy importantes, tienden a no poder manejarlos correctamente debido a una deficiencia parcial o absoluta de lo que es la insulina. La insulina es una hormona que se sintetiza en el páncreas y que funciona a nivel de los tejidos, haciendo que estos capten la glucosa proveniente de los hidratos de carbono, que se utiliza como energía o combustible celular. ¿Cuáles son, doctor, los factores de riesgo para hacer o tener en algún momento este diagnóstico? Los factores de riesgo son muy conocidos, sobre todo lo que es el sobrepeso, la dieta pues no adecuada, rica en grasas poliinsaturadas, también el exceso de calorías. Tenemos también otros factores de riesgo como la presión arterial. Ser hipertenso puede conllevar a padecer diabetes mellitus en conjunto con el denominado síndrome metabólico. El riesgo familiar también se sabe mucho sobre la genética y el riesgo que se tiene de tener familiares o parientes con diabetes mellitus y su desarrollo posterior en personas previamente sanas. Escuchamos el término de diabetes muy frecuente en nuestro país. No conocemos las complicaciones muchas veces de tener esta patología, de no hacer cambios en nuestro estilo de vida, doctor, porque usted bien lo menciona, dentro de los factores de riesgo hay cosas que son modificables, como el hecho de cómo nos alimentamos. Así es, hay factores modificables, como por ejemplo la dieta, la ingesta de tóxicos. Todos podemos decidir si tomamos o no tomamos licor. El tabaquismo también puede ser cesable, pero hay factores que no son modificables, como por ejemplo la edad y el sexo y la raza. Doctor, ¿cuáles son esos síntomas de alarma? Yo siempre lo digo, muchas veces me he encontrado a personas fuera ya del programa y me dicen, yo escuché un síntoma de alarma y eso activó, por supuesto, ¿verdad?, esa alarma para ir al médico, que no es lo ideal, deberíamos de visitar al médico con frecuencia. Bueno, los síntomas de alarma generalmente son conocidos, son 4. Paciente que presenta mucha sed, paciente que orina demasiado, paciente que ha perdido peso y también paciente que tiene atracos o demasiada gana de comer. Si 2 o 3 de estos síntomas están en conjunto, es un dato de alarma de que puede estar presentando diabetes mellitus. Definitivamente. ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Qué tipos de diabetes existen, doctor? Bueno, respecto a los tipos de diabetes, existen generalmente 4 reconocidos, pero los más frecuentes son el tipo 1 y el tipo 2. También hay diabetes tipo 3 y diabetes asociada a otro tipo de enfermedades. Sin embargo, la tipo 1 y tipo 2 se diferencian en la deficiencia absoluta o parcial de insulina. En la diabetes tipo 1 tenemos pacientes generalmente pediátricos, en edad pediátrica, que desarrolla paulatinamente un déficit absoluto de insulina y su páncreas deja de funcionar por completo. En contraste con la diabetes tipo 2, que es predominante, no solo exclusiva, pero es predominante del paciente adulto, en las que se presenta una deficiencia parcial de insulina con un componente denominado resistencia a la insulina, que está dado pues por varios mecanismos que tienen que ver y se involucran en el proceso de resistencia a la insulina como tal. También podemos tener paciente adulto que desarrolla diabetes tipo 1 autoinmunitaria, que es la conocida LADA, pero es mucho menos frecuente.
pero se puede dar el caso. Doctor, sabemos también que en nuestro país hay personas que ya han sido diagnosticadas con diabetes, no le dan el seguimiento, se quedan con el primer tratamiento y pasan meses, doctor, hasta un año, ¿verdad?, con el mismo tratamiento. ¿Qué puede desencadenar una diabetes no controlada o un no diagnóstico? Personas que probablemente tengan estos síntomas pero no acuden al médico. Correcto. Idealmente al paciente que se le diagnostica con trastorno de la glucosa debe ser valorado paulatinamente en intervalos de 3 meses. Casi todas las guías están orientadas a brindar terapia y valorar el nivel de glucosa a los 3 meses para realizar cambios o agregar tratamientos al plan ya establecido. Hay personas que se descuidan y les dijeron que tenían quizá prediabetes, pero la prediabetes también debe ser un estado que se debe tratar, porque si no se trata evoluciona en cuestión de tiempo a una diabetes instaurada. Lo ideal es siempre verse en intervalos regulares y con el mismo médico de preferencia para que sepa su historial clínico y los factores de riesgo que tiene de progresar o de empeorar sus niveles de glucosa. Correcto, vamos a conocer parte de estas complicaciones que existen en la diabetes, doctor. Cuéntenos un poco acerca de esto. Bueno, las complicaciones son variadas y son multisistémicas generalmente, pero sobre todo tenemos reconocido que hay enfermedad a nivel renal, complicación oftálmica, tenemos complicación a nivel de nervio y tenemos complicación que afecta vasculaturas grandes como el cerebro y el corazón. Entonces, la diabetes mellitus generalmente no solo es un trastorno de la glucosa, sino que también es multisistémico y afecta mucho otros órganos diana. A diferencia pues del páncreas inicialmente afectado, se puede afectar corazón, hígado, cerebro, nervio. No queremos alarmarlos, queremos que junto al programa de los investigadores médicos ustedes conozcan cuáles son los riesgos a los que nos sometemos cuando no tenemos ese diagnóstico temprano o cuando ya tenemos el diagnóstico y no tenemos un buen tratamiento. Vamos a ver los siguientes mensajes de salud. Usted no le cambie porque ya regresamos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros hablando de diabetes, este diagnóstico que con mayor recurrencia se está dando, ¿verdad?, en los consultorios de nuestros médicos. Por acá queremos hablar del tratamiento de la diabetes, doctor. Correcto. El tratamiento es farmacológico y no farmacológico. Siempre se procura que el paciente haga cambios del estilo de vida, ejercicio, cambios de la dieta, pero cuando no logra mejorar, se introduce terapia farmacológica. Muy bien. Idealmente hay muchos medicamentos en el mercado que pueden utilizarse. Inicialmente la metformina es la más estudiada, pero siempre hay que evolucionar en el tratamiento de la diabetes y a veces requieren más de 1 o 2 medicamentos orales para poder tratar la enfermedad. Cuéntenos un poco su experiencia. Conocemos, ¿verdad?, que usted también ya conoce los productos de medicina biomolecular. ¿Cuál ha sido el trato? ¿Cómo es el proceso del tratamiento de sus pacientes? Correcto. Idealmente los pacientes siempre deben de tener, como le comentaba, una dieta saludable. A través de la medicina molecular se pueden brindar micronutrientes u oligoelementos que se necesitan en algunas funciones del sistema nervioso, a nivel hepático, a nivel muscular, que el paciente diabético no siempre obtiene en la dieta. Cuando hay carencias de esto, no hay un buen funcionamiento a nivel orgánico, por lo tanto se hace importante brindarlos a través de suplementos coadyuvante al tratamiento que el paciente tiene farmacológico. ¿Cuál ha sido el beneficio para usted, doctor, con el tratamiento del Diabesol? Cuéntenos un poco de su experiencia. Bueno, con Diabesol empecé hace un tiempo a utilizarlo en los pacientes que tenían problemas de la glucosa en ayuna y diabetes establecida. He encontrado incluso mejoría en lo que es la glucosa de ayuno, pacientes que no lograban la meta con 2 o 1 medicamento y como coayudante Diabesol logró disminuir lo que era la glucosa de ayuno, que es una de las metas importantes según la Asociación Americana de Diabetes, mantener una glucosa menor de 130 en ayuno, y es algo que ha colaborado mucho
Diabesol en ese aspecto. Otro de los aspectos importantes a nivel de sintomatología, hay pacientes que han demostrado tener una mejoría respecto a síntomas que tenían sobre todo en neuropatía periférica de origen diabético o polineuropatía diabética. Esas son las experiencias que mayormente he observado en estas personas, mejoría de glucosa y mejoría de síntomas. Nos gustaría conocer casos clínicos, doctor, alguna experiencia, ¿verdad?, específica con algún paciente a la hora de enviar como tratamiento, ¿verdad?, coadyuvante el Diabesol. Correcto. Bueno, tengo varios, pero vamos a hacer un comentario sobre una pacientita mayor, ya de 56 años, que llegó a la consulta por glucosas bastante disparejas en lo que era el ayuno y después de comer. Sin embargo, inicié el tratamiento estándar y progresé con ayudar a administrar Diabesol. La paciente, después de aproximadamente 21 días, un mes, empezó a mejorar los niveles de glucosa en ayuno con las glucometrías que se realizaba ahí en su casa y luego confirmadas con una glucosa en vena que se realiza en el laboratorio, y ha mantenido con la dosis estándar sin necesidad de progresar a otro medicamento. Ha tenido mejoría de las cifras de glucosa con Diabesol. Ella también presenta otra enfermedad, pues hipertensión arterial y además de eso obesidad, y lo que sí noté fue que redujo peso, redujo entre 6 a 7 libras en el transcurso del tratamiento. El siguiente caso es una pacientita que tenía ya diabetes de larga evolución, la cual estaba siendo tratada ya con insulina. Sin embargo, inició Diabesol por pauta prescrita por mí y presentaba síntomas de neuropatía diabética, sobre todo síntomas positivos que son pinchazos, hormigueos a nivel de lo que son extremidades a nivel distal, y redujo alrededor de un 40% de la sintomatología al administrar el Diabesol, en conjunto pues con mejoras de la glucosa y necesidad de reducir la dosis de insulina previamente requerida. Yo creo que lo importante, doctor, destacar el hecho de mejorar, ¿verdad?, obviamente la condición de la diabetes, evitar prolongar afectaciones más graves también de la patología. Correcto. La evolución de la neuropatía, sobre todo que es dolorosa, es un factor en cuenta tomarlo cuando uno quiere prevenir este tipo de complicación, porque reduce la calidad de vida del paciente. La neuropatía duele y el paciente se queja mucho de dolor. ¿Qué tan común es el diagnóstico de diabetes en niños, doctor? ¿Ha tenido experiencia? Los niños tienen menos porcentaje que el adulto. Ahorita la prevalencia de la diabetes tipo 2 sobrepasa la tipo 1, que es para la población pediátrica, y generalmente es una epidemia. En América Latina hay casi un 56% de prevalencia ahorita de diabetes. O sea, ya más de la mitad de nuestra población está diabética y se considera una pandemia y un problema principal de salud pública. Sin embargo, la diabetes tipo 1 tiene, al usarse insulina tempranamente, el paciente no progresa tantas complicaciones como el diabético tipo 2 si se mantiene el control estricto de su tratamiento. Y eso es lo que buscamos, el tratamiento, ¿verdad? Y ese control, el llamado a atención también a todos nuestros amigos televidentes que no tengan miedo de este diagnóstico, doctor. Muchas veces lo ligamos a fatalidades cuando existen tratamientos, ¿verdad?, como Diabesol, su experiencia como médico que ha demostrado que podemos llevar el control de la patología. Así es. Sobre todo en estudios internacionales, los componentes de Diabesol, sobre todo el glicinato de cobre y el ácido alfa-lipoico, han tenido utilidad en daños orgánicos como por ejemplo el hígado graso asociado a diabetes, que es una entidad muy frecuente, y el cobre, que se utiliza como cotransportador de hierro y disminuye lo que es la anemia asociada a situaciones crónicas en el caso de diabéticos que desarrollan anemia por esta enfermedad, dado que es un estado proinflamatorio. Entonces se desarrolla también esta complicación, la anemia, muy poco frecuente, pero sí se suele ver, El cobre en ese aspecto ayuda mucho y también en la preservación de la salud de los vasos sanguíneos. Entonces se recurre a él como un componente bastante completo del tratamiento del paciente con diabetes mellitus y muy recomendado. Por ahí tenemos parte de las recomendaciones, evitar el temor en este diagnóstico. Existen médicos comprometidos como usted que juiciosamente conocen el producto, lo investigan y se dan cuenta que dan el resultado que ustedes están buscando, doctor. Correcto, así es, todos debemos encaminarnos a la mejoría del paciente. Vamos a enviar a estos siguientes mensajes de salud, doctor, pero ahí en casita le invitamos a que usted no le cambie porque vamos a hablar de Diabesol, cuál es su composición, así que usted no le cambie.
lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros por acá en el programa Los Investigadores Médicos. En esta edición estamos desde Matagalpa y quiero dar la bienvenida a la doctora Gabriela Miranda, que desde Guatemala viene con el compromiso de hablar de estas patologías y dejar esos mensajes de salud para todas nuestras familias nicaragüenses. Bienvenida, doctora. Gracias, Kaylin. Como siempre, muy gustosa de estar compartiendo con ustedes estos temas tan interesantes el día de hoy, pues hablando de la diabetes, que sabemos que es una pandemia. Así es, doctora. Y por eso tenemos que verla con toda la seriedad y desde luego tener médicos comprometidos como usted, doctor Cruz, que nos permite tener estas opciones distintas de tratamiento que vienen a abonar a nuestra mejora y calidad de vida. Doctor, cuéntenos un poco más acerca de los casos clínicos que usted ha tenido. Bueno, como le comentaba, la enfermedad hepática metabólica es otro de los casos que he notado en la consulta. Una paciente inicialmente con hígado graso, sin embargo no se encontraba una causa, como generalmente suele pasar. Pero al realizar glucosas plasmáticas descubrimos que tenía alteración de la glucosa en ayuno. Entonces, esta paciente inicialmente para tratar su hígado graso no hay muchos tratamientos disponibles. Sin embargo, el ácido alfa-lipoico tiene estudios en enfermedad hepática grasa de origen diabético y mejoró en el puntaje ecográfico a los 3 meses de tratamiento, reducir la inflamación hepática y reducir la cantidad de grasa infiltrativa en el hígado. Doctor, importante hablar del hígado graso, está siempre ligado a la diabetes. Lo pregunto porque es una patología que es tan común que uno dice, me salió hígado graso y normal, pues no te preocupas, no te alarmas por el diagnóstico. Como no, hay que hacer el cribado de diabetes en toda persona con hígado graso. Cuando se descubre, claro, hay otros exámenes más como pruebas de hepatitis, pero siempre debe haber un perfil glucémico. No lo veamos ni minimicemos. No lo veamos ni minimicemos porque es una manifestación frecuente de la resistencia a la insulina. Correcto, doctora. Ahí hablamos, ¿verdad?, de estos componentes. Vamos asomándonos por ahí, conociendo parte de los elementos que trae la diabesol y cómo van actuando en estas patologías. Claro que sí, además de que el ácido alfa-lipoico tiene efectos sobre nuestro hígado, así como bien lo describía el doctor, también es uno de las moléculas que se ha estudiado más, que tiene beneficios a nivel del sistema nervioso periférico, y es por eso que muchos pacientes que consumen este tipo de nutrientes, pues les favorece el proceso de las neuropatías diabéticas, que sabemos que es tan común en los pacientes diabéticos que no están bien controlados, ¿verdad? Diabesol, recordemos que es este conjugado de moléculas naturales entre las que se encuentran estos 2 ácidos grasos poliinsaturados. Además de eso, la glicina, como nos mencionaba el doctor, pero también tenemos un polifenol, que es la delfinidina. La delfinidina va a actuar específicamente a nivel de las células pancreáticas, disminuyendo estrés oxidativo e inflamación crónica de bajo grado de estas células. Esto nos va a permitir que nuestro páncreas trabaje adecuadamente, que las células especializadas del páncreas que producen la insulina, pues estén generando esta insulina de buena calidad, por así decirlo, para que mejoren estos procesos de utilización de la glucosa por nuestros tejidos, por nuestro cuerpo. Doctores, si hablamos de clasificación de diabetes, ¿podemos utilizar diabesol para diabetes tipo 1, prediabetes o diabetes tipo 2? Claro, se podría utilizar como siempre con el pensar de un coayudante en la salud del paciente diabético en ambos pacientes. Sin embargo, algunos beneficios quizás sean mayores en pacientes con diabetes tipo 2, pero se puede utilizar perfectamente en pacientes tipo 1, claro, cuando alcanzan la mayoría de edad, digamos de los 18 años en adelante. Sí, como bien lo decía el doctor, lo podemos utilizar, pero recordemos que la diabetes tipo 1 pues tiene un componente autoinmune, ¿verdad? Las células pancreáticas son las que se encuentran en este momento pues destruidas, por así decirlo, y es por esta razón que el paciente con diabetes tipo 1 no produce insulina. Pero como decía el doctor, vamos a tener muchos más beneficios palpables en un paciente diabético tipo 2. ¿Por qué? Porque él sí tiene resistencia a la insulina.
eso no quiere decir que no esté produciendo insulina, ¿verdad? Y va a mejorar incluso la absorción de la glucosa a través de los tejidos. Además de eso, pues va a ayudar a mejorar la función del tejido adiposo, que también viene a ser un factor que apoye los aumentos de glucosa en sangre en nuestro cuerpo, y al aumentar incluso esto, pues también puede aumentar los triglicéridos en nuestro organismo. Hablando, doctora, un poco acerca de la resistencia a la insulina, se ha visto casos que den beneficio a mujeres con síndrome de ovario poliquístico, con Diabesol, doctora. Sí, porque Diabesol trabaja sobre dos procesos importantes. Uno, la resistencia a la insulina, y dos, la disfunción del tejido adiposo. Y el síndrome de ovario poliquístico pertenece muchas veces a un conjunto de síntomas que se denominan síndrome metabólico, a un síndrome específico que es el síndrome metabólico, en el cual vamos a encontrar muchas veces síndrome de ovario poliquístico, vamos a encontrar hiperglicemias, ¿verdad? Luego evolución a pacientes diabéticos, vamos a encontrar aumento de los triglicéridos en sangre, en fin, es una serie de eventos que tienen que ver básicamente con el metabolismo de nuestro cuerpo, son procesos metabólicos. Entonces, como este conjugado molecular Diabesol va a trabajar sobre la resistencia de la insulina, pues entonces acá estamos ya combatiendo uno de los procesos que tienen que ver en el síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, sí se ven beneficios en las pacientes que padecen de este síndrome. ¿Cómo dirige usted el tratamiento, doctor? ¿Por un periodo de tiempo o lo usa también de manera preventiva el Diabesol? ¿Cómo lo está utilizando? Bueno, generalmente le explico al paciente que al menos tiene que tener 3 meses de tratamiento. Sin embargo, no hay ningún problema en los pacientes que desean mantener la terapia con el Diabesol, dado que es un coadyuvante bastante importante, tanto como un nutrimento como para control metabólico del paciente. Entonces, el uso a largo plazo, claro, sería muy beneficioso a largo plazo. En periodos cortos de tiempo, sin embargo, pues se puede enviar en algunos pacientes, pero lo ideal es enviarlo siempre como un coadyuvante permanente del paciente diabético. Excelente, doctor. Vamos a ver los siguientes mensajes de salud. Usted no le cambie porque al regresar, recomendaciones de nuestro especialista. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por seguir por acá con nosotros en el programa de los investigadores médicos. Un tema bastante interesante, ¿verdad? Y que estoy seguro que muchos en casita por ahí están pendientes de estas recomendaciones y de los tratamientos que hemos venido viendo, el resultado que usted ha tenido, doctor, en toda su experiencia. Cuéntenos un poco de la dosis que usted trata con sus pacientes. Bueno, de inicio los pacientes 2 cápsulas por la mañana, 2 cápsulas por la tarde, aunque puede modificarse en base a la politerapia que tiene el paciente. Sabemos que el paciente polimedicado toma muchas pastillas, sí. Entonces puede distribuirse la dosis en 3 tomas, una toma cada 8 horas. Sin embargo, lo ideal es enviarla 2 tabletas en la mañana y 2 por la noche. Doctora, recomendaciones también para todos nuestros amigos televidentes, ¿verdad? De parte de ustedes dos, en referencia a los cuidados y a lo desencadenante lamentable que puede tener una diabetes no muy controlada o no controlada. Es importante que los pacientes diabéticos sepan que pueden vivir con el diagnóstico de diabetes durante mucho tiempo sin las complicaciones que esta va a traer con ellas, por ejemplo, las neuropatías diabéticas, el pie diabético, que también es una complicación muy temible, si mantienen sus niveles controlados de azúcar. Si no es así, si no mantienen estos niveles controlados con estas terapias integrativas que tienen que ver con tanto un plan nutricional específico para cada paciente, con el hecho de hacer algún tipo de actividad física, ejercicio para estos pacientes y, por supuesto, los tratamientos médicos que cada uno de sus especialistas les instauren,
pueden ellos llegar a tener este control glicémico adecuado al punto de no tener ninguna de las complicaciones que podría traer consigo la diabetes. Recordemos que es sumamente temido el hecho de que aparezca un pie diabético en estos pacientes debido a estas neuropatías diabéticas, debido al daño vascular que la misma diabetes, que la misma hiperglicemia ocasiona en estos pacientes. Podemos llegar incluso a amputaciones de nuestros miembros y eso pues son consecuencias definitivamente graves, tanto psicológicamente, físicamente como económicamente para un paciente. Totalmente de acuerdo, doctor. También ese llamado a atención, ¿verdad?, de la seriedad cuando el diagnóstico. Creo que es un trabajo que hacen los médicos, muy bien lo hacen, ¿verdad?, conociendo nuevos tratamientos, pero el compromiso personal que debe tener el paciente diagnosticado y esa red de apoyo también de la familia. Familiar y del médico también. El 80% es del paciente. Sí. El 20% del grupo médico y de familia de apoyo al paciente, ¿verdad? Y como comentaba la doctora, temibles complicaciones, sin embargo, la más mortal es la coronariopatía. La muerte cardiovascular en el paciente diabético es mucho mayor que cualquier otro paciente. Por lo tanto, siempre cuidar el corazón, sobre todo. Cuidar el corazón y esas recomendaciones, doctora, a todos nuestros amigos televidentes, mejor alimentación, hacer más ejercicio. ¿Cuáles serían esas puntas de lanza que nos pueden ayudar, uno, a mejorar el sistema inmunológico y desde luego también a evitar estos diagnósticos? Reducir la ingesta de azúcares simples, ¿verdad?, de comidas poco nutritivas, al menos de 30 a 45 minutos diarios de ejercicio aeróbico. También parte del screening a partir de los 35 años, anteriormente a partir de los 45, pero cuando hay factores de riesgo a partir de los 35 años, una glucosa plasmática en ayuno. Existe el diagnóstico de diabetes en niños, doctora, también ese llamado de atención a los padres de familia que nos están viendo, que no queremos un niño diabético, doctora, esas recomendaciones. Es importante que tomemos en cuenta que antes la diabetes tipo 2 se consideraba diabetes del adulto, porque únicamente el adulto e incluso el adulto después de los 40 años empezaba a tener estos procesos metabólicos, estos cambios metabólicos que lo llevaban a tener diabetes, pero cada vez estamos viendo más jóvenes padecer de diabetes tipo 2, jóvenes de 20 años en adelante, y eso tiene mucho que ver con nuestro estado nutricional. El que veamos a un niño gordito no quiere decir que esté sano, quiere decir más bien que está desnutrido, porque muchas veces ni siquiera llega al requerimiento de los nutrientes que necesitan sus células para funcionar adecuadamente. Entonces es muy importante que no nos acostumbremos y que no digamos que un niño que se ve gordito, que se ve más llenito, es un niño sano. Es un futuro adulto diabético. Y pues tenemos que tener en cuenta que, como les decía, pueden empezar incluso estos problemas metabólicos a partir de los 20 años. ¿Cuántos años más va a vivir este paciente siendo diabético si empezamos a los 20 años? La mejor muestra de amor sin duda es cuidar nuestra salud, amor propio también, amor por todos nuestros familiares. Creo que han quedado clarísimas las recomendaciones que tenemos. Hay mucho miedo también en los pacientes diabéticos en consumir nuevos medicamentos, son polimedicados, doctora. Ese respaldo que pueden tener y la confianza que pueden tener con Laboratorio Pharmalab. Esa es la ventaja de trabajar con estos conjugados biomoleculares. En Diabesol, por ejemplo, sabemos que es un conjugado que es seguro debido a que son biomoléculas, son moléculas naturales, moléculas que en el que nuestro organismo incluso ha estado en contacto toda su vida, ¿verdad? Porque nosotros polifenoles consumimos constantemente cuando consumimos vegetales, cuando consumimos esas ensaladas, esas frutas. La diferencia que tenemos con Diabesol es que estas son dosis terapéuticas para combatir una enfermedad. Es importante una adecuada nutrición con polifenoles, pero cuando ya tenemos enfermedad instaurada o queremos prevenir alguna enfermedad porque tenemos factores de riesgo, entonces Diabesol es un conjugado bastante completo
que contiene las dosis terapéuticas. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por sus recomendaciones a nuestros dos especialistas. En casita, siempre invitarlos a que estén pendientes de las próximas emisiones porque siempre venimos cargados de información para todos ustedes.